Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en el mensaje 26, el juicio de Dios sobre los falsos maestros. La lectura de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 10 al 22. Nosotros tuvimos que entrar en el capítulo 2 hablando del juicio de Dios sobre los falsos maestros. Sin embargo, todo esto tiene un paño de fondo, que es el capítulo 1 de Segunda de Pedro, donde Pedro nos muestra la importancia de la palabra. La palabra de Dios, primeramente, nos da la fe subjetiva, como al comienzo él habla con relación de... En el versículo 1 habla con relación de la fe igualmente preciosa, que fue dada, otorgada, donada, fue dada para cada uno de nosotros, como fue repartida la tierra de Canaán para todos los hijos de Israel. Y esta fe subjetiva nosotros la obtuvimos por el oír de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, cuando la palabra viene de Cristo, la palabra viene de Dios, esta palabra produce fe en nosotros. Esto quiere decir, Cristo es nuestra fe subjetiva. Sin embargo, cuando nosotros recibimos la palabra que viene de parte de Él y cuando nosotros permitimos que esta fe objetiva sea proyectada hacia dentro de nuestro corazón, esta fe objetiva se torna nuestra fe subjetiva. Es el pedazo de tierra, la porción de tierra que nos fue dada como un ayo, una muestra de fe, la fe subjetiva en nosotros, y nosotros tenemos que trabajar sobre esta fe para nosotros crecer en la fe. También es por medio de la palabra, todo es hecho por medio de la palabra, y al final de todo, nosotros vamos a participar cada vez más al recibir la palabra en nuestra fe subjetiva. Vamos participando cada vez más de la naturaleza divina. Esto quiere decir, todo lo que es de Dios, de la vida de Dios, de su naturaleza, será poco a poco siendo transferida hacia dentro de nuestra fe subjetiva, en esta buena tierra que nosotros recibimos. Y de esta manera nosotros vamos a crecer, asociar a la fe, agregar a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio la perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor con el amor fraternal producimos por fin el amor ágape de Dios. Y estas cosas necesitan existir en nosotros, pero también necesitan ser aumentarse en nosotros. Y de esta manera, nosotros no quedaremos inactivos ni infructuosos en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, nosotros vamos a buscar cada vez más, con mayor diligencia, confirmar nuestra elección y
Y procediendo así, nosotros no vamos a tropezar en este camino cristiano hasta la venida del Señor. Y nos será ampliamente dada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, todo es hecho por la palabra de Dios. Nuestra fe subjetiva fue adquirida por la palabra de Dios y el crecimiento de esta fe subjetiva también es por medio de la palabra. Y al final, la entrada abundante, la amplia entrada hacia el reino eterno de nuestro Señor Jesús, como vencedores también será por la palabra. Por tanto, hermanos, Pedro nos alerta, necesitamos dar mayor importancia a la palabra porque todo es hecho por la palabra de Dios. La obra de Dios es ejecutada por la orden de Dios y nuestro crecimiento espiritual es realizado por la palabra de Dios y la edificación de la iglesia también es ejecutada por la palabra de Dios. Por eso, él en los versículos 12 al 15, él habla que en cuanto él viva, él va a hacer de todo para que la presente verdad o la verdad presente esté en medio de los hermanos que reciben esta palabra y que se esté confirmando esta palabra aún después de su partida, que la iglesia pueda valorar la palabra de Dios hasta que venga el reino del Señor. Y ahí, a partir del versículo 16 hasta el final del capítulo 1, Él nos muestra que los falsos maestros, andaban esparciendo que Pedro, juntamente con Juan, Santiago, Jacobo y Juan, ellos vieron la gloria del Señor Jesús cuando en el monte de la transfiguración Jesús realmente les mostró quién de hecho era Él. Ellos vieron la gloria y el esplendor de Jesucristo y una voz que venía de los cielos confirmando que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, y que todos deberían oírle a Él. Y así, los falsos maestros decían que ellos inventaron ingeniosamente estas fábulas. Entonces, Él quiso mostrarles que ninguna profecía viene de hombres, no es ninguna fábula, nadie inventó esto. Ellos, de hecho, fueron testigos oculares de este suceso. Y Él dice, Él quiso decir con esto, no solamente aquello era un hecho que Jesús en el monte de las transfiguraciones mostró su gloria a sus 3 discípulos, pero también que la iglesia confiase la palabra profética, porque esta palabra es más que confirmada por el Espíritu. La confirmación de la palabra profética, hermanos, viene de aquello que es profetizado siendo concreto, siendo cumplido. Entonces, una palabra que viene de Dios, una palabra verdadera que viene profetizada por los apóstoles, esta palabra se hace concreta, esta palabra realiza la obra de Dios, sucede, acontece conforme a lo que fue profetizado. Por eso, Él alerta. Yo creo que uno de los únicos lugares en la Biblia que dice que la palabra profética es como una antorcha en lugar oscuro, en lugar tenebroso. Hermanos, esta es una de las mejores ilustraciones que hay en la Biblia, que la palabra profética realmente nos da, nos localiza, nos ilumina, nos da dirección en medio de la noche oscura que el mundo vive. Pero nosotros no estamos en la oscuridad. Nosotros no estamos a tientas. Nosotros sabemos dónde estamos por causa de la palabra profética, porque ella es una antorcha que ilumina y también da dirección, nos da dirección. Es solo seguir esta dirección, nosotros vamos a llegar en el amanecer en la mañana, que es la venida de nuestro Señor Jesús como la estrella del alba, que nacerá primeramente en los corazones de los que lo buscan. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos seguridad
y tranquilidad que estamos en el camino correcto, siguiendo la dirección correcta, y nosotros vamos hacia el encuentro de la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, después de tanta confirmación que Pedro nos dio y también de la importancia que él habla de la palabra profética, de la verdad presente, de la palabra de Dios ministrada a la iglesia, él alerta en el capítulo 2 sobre los falsos profetas que no fueron designados por Dios para hablar en nombre de Dios, como dice en Deuteronomio 18, aquel que habla, profetiza en nombre de Dios, Dios diciendo así, y profetiza aquello que yo no hablé, en el Antiguo Testamento, este falso profeta será muerto. Entonces, en el Nuevo Testamento también hay falsos profetas que profetizan en nombre de Dios. Y Pedro ahora alerta, no hay solamente falsos profetas, sino que están esparcidos muchos falsos maestros que dan enseñanzas bíblicas, que hablan de Dios, hablan de la Biblia. Sin embargo, ellos van introduciendo disimuladamente herejías destructoras hasta el punto de renegar del soberano Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo la repentina destrucción. Esto está en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, hermanos, ¿qué son herejías? Herejías, en el padrón correcto, herejías son aquellas opiniones contrarias a la palabra de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es el padrón, y si usted no acepta, y no solo no acepta, sino que usted es contra, usted presenta una palabra contraria, esto es herejía. Usted entonces resuelve recibir otra opinión contraria y sigue esa opinión que no viene de Dios. Estas son herejías. Por tanto, hermanos, hay personas que usan herejías en otro padrón. Por ejemplo, en el tiempo de Tiatira, consideraron infelizmente a muchos valdenses que amaban la palabra de Dios, recibían a Dios verdaderamente. Ellos eran tasados como herejes de la iglesia en Roma por el papado. Por tanto, hermanos, esto no es correcto usar herejía de esta manera. La palabra herejía es con relación al padrón de la enseñanza de los apóstoles, con relación a la palabra de Dios ortodoxamente enseñada en la Biblia. Muy bien. Entonces, hablando sobre esto, yo quería enfatizar una vez más, colocando en nuestras prácticas, hermanos, gracias a Dios, la palabra realmente ha hecho muchas cosas entre nosotros. La obra de Dios ha sido realizada con milagros, con cosas sobrenaturales, muchas cosas han sucedido. Y en la live de ayer, con relación a los colportores, yo les dije a los colportores, hermanos, nunca debemos perder la esencia del colportaje. No es meramente alcanzar metas, sino que la esencia del colportaje, hermanos, es ministrar esta palabra de la verdad como el evangelio de la salvación a las personas. Entonces, primeramente nosotros abordamos a las personas porque Dios tiene un propósito con aquella persona que nosotros abordamos, y nosotros entonces oramos por las personas, y allí nosotros ya transmitimos una parte de la palabra profética. Como esta palabra en sí viene de Dios, ella tiene el poder de Dios,
para transformar las vidas. Por tanto, hermanos, ya a través de la oración, Dios ya comienza a actuar en aquel corazón. Y después, hermanos, no contentos solo con una oración y dejar un poco de la palabra de Dios a estas personas, tal vez tenga esta palabra haya salvado a las personas, pero esta persona necesita de más palabra, necesita del evangelio del reino. Por eso nosotros dejamos libros en las manos de estas personas, para que estas personas tengan oportunidades de profundizarse en la palabra, para que esta palabra pueda hacer que su fe subjetiva crezca, como Pedro describió en su capítulo 1 de 2 de Pedro, crecer en la fe. Y más que esto, nosotros nos gustaría mucho que esta persona también pudiese vivir la vida de la iglesia. Por tanto, nosotros nos colocamos en la lista de contactos, que habrá siempre alguien en la red de cuidado, hará contacto con estas personas. Hermanos, es esto que nosotros hacemos en las calles, haciendo este trabajo. Y gracias a Dios, el Señor nos dio aparte de la inmersión, el Señor en estos últimos años nos dio un ejército de jóvenes santos que es formado por nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, nuestros niños. Hermanos, el Señor nos dio una energía de vida maravillosa. Son adolescentes que en otro tiempo estaban yendo rumbo a la perdición, estaban teniendo una vida totalmente sin sentido, y muchos de ellos estaban yendo a las ruinas. Pero gracias a Dios por las misericordias de Dios, Dios hizo con que estos jóvenes y adolescentes cayesen del cielo como regalo de Dios para que Cristo, para la formación de un ejército maravilloso. Entonces, con esto, hermanos, la iglesia obtuvo muchos adolescentes. Hola, hola, sí, 1, 2, 1, 2. Son adolescentes que aman la palabra, tienen amor reverente a la palabra y tienen experiencias vivas con la palabra, porque esta misma palabra ha transformado sus vidas. Y gracias a Dios, para dar dirección, toda esta energía, Dios nos dio a los capitanes, que son nuestros jóvenes, están cooperando juntamente con los adolescentes. Más que esto, también la iglesia está entrando con los intendentes, los hermanos más maduros están participando. Hermanos, ustedes no saben, ustedes que son hermanos adultos, hagan parte también de esto. Parece que va a haber una reunión aquí en el día miércoles, aquí en San Pablo, para los intendentes. Nosotros queríamos más más intendentes. Usted es adulto, el Señor ya trabajó en usted ya tiene madurez como ser humano, usted tiene madurez también en la vida espiritual. El Señor necesita de usted ahora para ayudar a formar estos equipos juntamente con los adolescentes y jóvenes, para que nosotros demos a la iglesia y demos al Señor herramientas para que el Señor pueda hacer su obra aquí en la tierra. ¿Está bien? Entonces, no falte en este día miércoles esta reunión de intendentes aquí en San Pablo. Nosotros necesitamos más intendentes. Participe usted también. Hermanos, ustedes saben que llega una cierta edad. Si nosotros no nos metemos en la obra del Señor, nuestra vida queda sin sentido. No sé si ustedes perciben esto. Ahí usted comienza a dar atención a otras cosas y usted termina llevando su vida con agua y azúcar en la tibieza, y no es útil en la mano del Señor. Es hora, hermanos, que en la mejor edad, cuanto más avanza la edad, más madurez nosotros tenemos, más experiencia tenemos, podemos consagrarnos al Señor para la formación de esta herramienta maravillosa que el Señor nos
el Señor tiene. Entonces, gracias al Señor, nosotros necesitamos más intendentes, jóvenes y adolescentes, y el Señor está haciendo milagros. Y a través de las operaciones que nosotros hacemos en el Ven y Ve, nuestros adolescentes, nosotros estamos haciendo experiencias de antes de un evento, antes de una reunión, antes de un grupo familiar, antes de una conferencia. Nosotros hemos hecho estas pequeñas experiencias de salir por media hora, a ir a las casas de las personas, hacer el Ven y Ve. Hermanos, es un milagro. Nuestros adolescentes, con la simplicidad que ellos tienen, constituidos con la verdad, ellos tienen esta capacidad. El Señor les está usando a ellos para traer otros adolescentes. De repente, 20 adolescentes aparecen, 15, 30, hasta 50 han aparecido. Hermanos, en un simple Ven y Ve de 30 minutos. De esta manera, hermanos, no solo vienen adolescentes, también vienen los adultos. Y nosotros comenzamos a cuidar de estas personas. Y estos adolescentes, hermanos, terminan también entrando en la casa de adolescentes y pasan a ser útiles en manos nuestras. Y hoy a la mañana yo hablé en la sala de comunión con los hermanos que los hermanos que volvieron para ayudar a la iglesia en Pozo de Caldas hicieron un Ven y Ve, trajeron rápidamente 15 adolescentes hasta preadolescentes a una reunión, y ellos hicieron más que esto. Después de ganar a estos 15 adolescentes y preadolescentes, cuando llevaron de regreso a sus casas, ellos fueron a contactar, a visitar casa por casa a los padres de estos niños, y hablando a los padres, porque ¿quién es padre y madre de adolescentes sabe? Es una edad peligrosa, de que fácilmente ellos se desvían y van al camino equivocado, y cuando entran en un camino equivocado puede no tener regreso. Los padres y los adolescentes andan muchas veces desesperados, muy preocupados con el rumbo que están tomando sus hijos adolescentes. Hermanos, gracias a Dios que la casa de adolescentes, el Ven y Ve, está salvando a nuestros adolescentes. Y ahí ellos entonces proponen a los padres en la entrega de sus hijos en las casas. Hermano, la iglesia se compromete en cuidar de los adolescentes a través de la casa de adolescentes. Nosotros nos comprometemos a cuidar de sus hijos adolescentes, pero usted tiene que comprometerse a abrir su casa una vez por semana. Hermanos, y de hecho, en Pozos de Caldas ellos hicieron esto. Prácticamente todos los padres abrieron sus casas, y ellos van a volver esta semana a la casa de los padres de cada uno de ellos. Y es más una oportunidad de hacer un Ven y Ve en cada una de esas casas. Ustedes perciben cómo no podemos estar dentro de una caja cuadrada. Nosotros tenemos que ir por la sabiduría que el Espíritu nos da. Nosotros debemos acelerar los pasos. Y si nosotros hablamos, hermanos, el Señor nos dio un compromiso de duplicar el número de personas de julio del año que viene. Nosotros esperamos. El método convencional nunca va a suceder, pero gracias a Dios con el Ven y Ve, usted trae 15, 20 personas, un Ven y Ve. La iglesia toda puede hacer muchos Ven y Ve. Y de estas 15 personas, usted puede ganar 15 casas. Y en estas 15 casas, usted puede hacer más Ven y Ve. Hermanos, si nosotros somos diligentes en trabajar delante del Señor, miren cuántos adolescentes, cuántas familias nosotros podemos ganar a lo largo de todos estos meses. Si es de la manera convencional, nosotros estamos hablando boberías, tonterías, pero de esta manera, ¿es o no es posible alcanzar esto? Por tanto, hermanos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, que va a dar cierto. Y otra cosa, hermanos, todos los servicios en la iglesia tienen que trabajar en la misma dirección. Sean red de cuidado,
sean hombres de oración, mujeres conectadas, sea servicio de hombres, servicio de adolescentes, todos los servicios en la iglesia tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Ganar a las personas por la palabra, colocar a las personas por la palabra, traerlas a vivir la vida de la iglesia y edificarlas en la iglesia, y también ayudarnos a salir a las calles, a predicar el evangelio, a hacer el ven y ve y ganar más personas. ¿Y cuáles son las herramientas usadas por todos los servicios? ¿Cuál es el arma más eficaz que el apóstol Pedro acaba de hablar en capítulo 1? Todo, hermanos, es hecho por la palabra. Por eso, ningún servicio debe confiar en su habilidad en el servicio. Usted tiene que confiar en la palabra. Es la palabra la que tiene poder. Es la palabra la que transforma las vidas. Por tanto, hermanos, no use de las artimañas de cada servicio. Vamos a usar la palabra. Y el objetivo final, hermanos, es engallar a las personas, ganar a las personas a la iglesia junto con nosotros, siendo edificadas, y también salir con nosotros para predicar el evangelio del reino. ¿Está bien? Entonces, es esto que Pedro está diciéndonos a nosotros. Y con relación a la inmersión en la palabra de esta semana, con relación a Abraham, a mí también me gustaría compartir rápidamente algo que compartí hoy a la mañana en la comunión. Lot nunca debería tener su propiedad particular. Nunca debería haber tenido su propio rebaño. Él acompañó a su tío Abraham. Su tío salió de dónde y fue a dónde. Su tío salió de la tierra de los ídolos, Ur de los Caldeos, en Babilonia, Ur de los Caldeos, y fue a Canaán. En verdad, él iba a una tierra que él ni sabía dónde era. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vaya a la tierra que yo te mostraré. Entonces, él fue por la fe. Y la misma Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham, él realmente por la fe, él vivió aquí en la tierra una vida como peregrinos. Él sabía que su patria era celestial. Entonces, él no esperaba nada de esta tierra. Él murió sin obtener 1 metro cuadrado de tierra. Lo único que él compró fue una caverna para enterrar a su esposa. Lo único que él tenía. Hermanos, esto nos muestra el corazón de Abraham. No estaba en las cosas de esta tierra. Él confiaba en el Señor que lo llamó. Hermanos, así es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida que, hermanos, donde nosotros, gracias al Señor, por el poder del Espíritu que está en la palabra, hermanos, nos da un desapego muy grande de las cosas materiales. Estamos desapegados de las cosas materiales. Si nosotros no tenemos este desapego, es porque la palabra no fue suficientemente fuerte para usted. Pero si usted disfruta de la palabra realmente todo el día, todo el tiempo, cada vez usted percibe que tiene desapego, no está apegado a las cosas materiales. ¿Usted no percibe esto? Por eso, hermanos, los primeros hermanos que fueron salvos en la iglesia en Jerusalén, relatado en Hechos capítulo 2, 42, vamos a ver. Quiero mostrarles a ustedes. Hechos 2, 42. ¿Cuál es el secreto de la iglesia realmente? Vivir en la esfera correcta, en la esfera celestial. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, esta es la palabra llave. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Vivir perseverando en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. ¿Cabe a la iglesia hacer qué cosa? Tener comunión sobre la palabra dada. No es cada uno inventar otra palabra, no.
perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Ahí la vida sigue normal de la iglesia en el partimiento del pan y las oraciones. Miren el versículo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces el Señor usaba a los apóstoles y hacían señales y prodigios. ¿Por qué? Porque la palabra tenía poder. No es que los apóstoles tenían poder, sino que la palabra tenía poder. La palabra hacía estas señales y prodigios. ¿Y cuál fue el primer efecto de la palabra? Fuerte, de perseverar en esta palabra. Todos los que creyeron estaban juntos y tenían todo en común. Y el versículo 45 se complementa. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la primera reacción, el primer resultado de la palabra profética los llevó a vivir en una esfera celestial. La iglesia vivía en la esfera celestial con total desapego a las cosas materiales. No estaban apegados a las cosas materiales. Si aún usted es un Lot que está preocupado en tener su propio rebaño, usted quiere tener sus propias propiedades, la iglesia está en el camino contrario. La iglesia se está desapegando de estas cosas y usted está apegándose a esas cosas. Por eso, hermanos, Abraham no tenía ningún corazón para estas cosas. Abraham no tenía apego a sus rebaños. Él estaba cuidando de su rebaño para Dios. Él sabía que todo lo que tenía era de Dios. Abraham sabía cómo administrar sus cosas porque Dios le daba dirección. Todo lo que tenía era para Dios. Ahora, en el momento que Lot quería tener sus propias propiedades, sus propios rebaños, hermanos, este rebaño ya no es para Dios. Este rebaño es para él particularmente. Ustedes entienden, ahí está el problema. Ahí tuvo que dividirse porque el corazón de Abraham era para Dios y Lot era para él mismo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender esta primera lección. En segundo lugar, Lot entonces escogió. Abraham dijo, no podemos continuar juntos. Nosotros tenemos metas diferentes, visiones diferentes. Mi visión es que mi vida es para Dios. Todo lo que hago y todo lo que tengo es para Dios. Y usted no. Todo lo que usted quiere es construir su propia vida, tener su propio patrimonio. Entonces no podemos tener la vida juntos. Entonces usted va para un lado y yo voy para el otro. Y le dio el privilegio para que Lot escoja primero. Lot escogió la planicie del Jordán, que era la vida fácil. Hermanos, no escoja la vida fácil. No escoja la vida fácil. Hermanos, la vida de la iglesia no es una vida fácil. La vida de la iglesia es una vida de negarse a sí mismo. La vida de la iglesia no es una vida de usted predicar el evangelio. La vida fácil es, yo ya tengo tantos problemas, voy a cuidar el problema de los otros. ¿Qué es? Yo tengo una buena vida, está bien, los demás que se embromen. Hermanos, nosotros no escogemos vida fácil. Gracias al Señor, quien realmente sirve en la iglesia, no escogió la vida fácil. ¿Quién coloca su rostro a las bofetadas? ¿Quién sale a las calles y dice, ¿puedo orar por usted? No. ¿A quién le gusta esto? ¿A quién le gusta llamar? Usted dejó su contacto aquí, nosotros le estamos llamando a usted, queremos orar más para usted, cuidar más. Y la persona dice, yo no quiero saber más nada. Hermanos, no es una vida fácil. Y a veces servir con los hermanos, nosotros terminamos pisando en el callo del otro. Hermanos, no es una vida fácil, pero gracias al Señor, ciertamente una vida celestial, ciertamente una vida, hermanos, de otro mundo. Nosotros tenemos mucha alegría servir al Señor juntos. Por tanto, hermanos, no escoja la vida fácil. Y cuando usted sale de quien, por eso ellos vendían, los primeros cristianos, vendían sus propiedades y entregaban a los pies de quién? A los pies de los apóstoles. Es como Lot entregase a los pies de Abraham, dijese a Abraham,
Usted tiene una vida totalmente para Dios. Yo también. No quiero tener mis patrimonios. Este patrimonio aquí lo entrego a tus pies. Usted también cuide de ese patrimonio para Dios. Todo lo que mío es tuyo y todo lo que es suyo es para Dios. ¿No es así, hermanos? Hermanos, se entregar a los pies de los apóstoles. Ciertamente los apóstoles van a ser entregados a Dios para que el Señor use. Es verdad. Ahora, cuando usted conserva para usted, va a ser para usted. Ahí, bueno, hermanos, ahí, esta vida fácil. Al comienzo, usted se aparta de la palabra profética, se aparta de la comunión, hasta que al comienzo usted deja de reunirse, usted se apartó un poco y su vida aún, usted intenta mostrarse como un hombre piadoso, no hace aquellas cosas horribles que el mundo hace, pero usted puede tener seguridad que su vida se va aproximando cada vez más a la inmoralidad, aproximándose más a la corrupción de este mundo. Puede ser que Lot hasta intentó mantener las apariencias, pero no pudo contener a su familia. Su familia, cuando él se fue mudando hasta llegar a Sodoma, miren la costumbre de Sodoma, era una práctica homosexual explícita. Imagínense la inmoralidad y la falta de vergüenza en aquella ciudad y la familia de Lot viviendo en aquel ambiente. Hermanos, no se aparte de la palabra. Vamos a amar esta vida que nosotros vivimos aquí, en inmersión en la palabra, saludables, dejando que el Señor nos guíe, siendo usados por el Señor para el ven y ve, para predicar el Evangelio, hacer colportaje, orar por las personas, cuidar de las personas. Hermanos, esta vida es maravillosa. Amén, Señor Jesús. Ahora voy a entrar en el mensaje. Entonces, después de escribir sobre el juicio de Dios, sobre los ángeles caídos, por el capítulo 2, él comenzó en el versículo 2, 1 al 3, a hablar sobre los falsos maestros. Pero en el capítulo 4 en adelante, él habló del juicio de Dios sobre los ángeles caídos. ¿Ustedes percibieron esto? Comenzó sobre los falsos maestros, pero él fue entrando en otros asuntos. Él habló que si Dios guardó a los ángeles y también la caída de los ángeles tuvo todo que ver con el mundo del tiempo de Noé, en Génesis capítulo 6. Y en el tiempo de Noé sucedió aquellas cosas horribles. Yo no quiero hablar nuevamente para usted ni necesita manchar su cabeza. Entonces, hermanos, los ángeles cayeron y el mundo era un mundo horrible. Se llenó de maldad y violencia y Dios entonces tuvo que mandar el diluvio. Y él asoció esto que sucedió con la caída de los ángeles y del tiempo de Noé y el diluvio con el tiempo de Lot, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hermanos, después de haber mostrado esto, en verdad él muestra que tiene la misma raíz. Los falsos maestros tienen la misma raíz de todo aquello que sucedió de malo en Génesis 6, de los ángeles que cayeron, y también del tiempo de Noé, y también del tiempo de Lot. Tiene la misma raíz. El espíritu maligno que actúa entre ellos es el mismo, el espíritu maligno. Ahí entonces cuando él llega, muestra que Dios es un Dios justo. Todo está siendo reservado para el día del juicio. Dios aún va a juzgar. Hermanos, nada. No piense que algo va a pasar impune, no. Usted puede pensar, aquel injusto, aquel impío está haciendo esto, aquello, perjudicando a tantas personas. Dios no va a tratar con él, no. No, quede tranquilo que Dios es justo juez, recto juez. Él va a juzgar, sí. Va a juzgar sobre todas las cosas. Ahí entonces, en el versículo 10, él vuelve para los falsos maestros. Versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Y mayormente
aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y menosprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hermanos, primero él habla así, especialmente aquellos que siguiendo la carne andan en inmundas pasiones. Hermanos, puede tener seguridad. Los falsos maestros son personas que ya dejaron de andar por el Espíritu hace mucho tiempo. Ellos andan según su carne, para satisfacer su carne. Entonces, ellos andan en inmundas pasiones. Sus pasiones pueden ser, hermanos, pueden ser directamente inmoralidades, pero estas pasiones pueden ser sus ambiciones, pueden ser sus deseos ocultos de búsqueda de fama, búsqueda de tener más seguidores y de ser alguien en la vida de los cristianos. Entonces, hermanos, ellos van detrás de búsqueda de estas pasiones. Hermanos, nosotros no estamos detrás de nuestros deseos. Nosotros estamos detrás de hacer la voluntad del Señor. Nosotros queremos tener el mismo corazón de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él no hacía nada para sí mismo. Él no corrió una carrera para Él. Él hizo todo para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros estamos aquí, hermanos, no es para satisfacer nuestras pasiones, satisfacer nuestros deseos. Estamos aquí para satisfacer al Señor, hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted no anda en el Espíritu, cuando usted anda según sus deseos, sus pasiones inmundas, ¿saben cuál es el resultado? Menosprecian cualquier gobierno. Hermanos, esto es peligroso. Usted comienza a no reconocer la autoridad y usted comienza a menospreciar la autoridad y usted comienza a no tener el mínimo temor en hablar en contra de las autoridades que Dios estableció. Hermanos, usted puede ver, hay ejemplo entre nosotros. Cuando comienzan a perder la visión, cuando comienzan a ser envueltos por sus propias pasiones, hermanos, comienzan a propagar arrogancias contra las autoridades. Hermanos, esto es algo terrible. La peor cosa que usted puede hacer es con la autoridad de Dios o con la autoridad establecida por Dios. Por eso, hermanos, por ejemplo, honrar a los padres es el primer principio de Dios. Entonces, honrar a las autoridades, el apóstol Pablo siempre nos enseñó, la autoridad en la iglesia, mucho más. Nosotros precisamos tener un corazón de honrar, aunque alguien esté haciendo algo equivocado, errando. Hermanos, no cambia que usted tenga un corazón de rebeldía, pero es el Señor quien estableció, el Señor es quien cuida, ¿es verdad? Entonces, hermanos, nunca despreciar el gobierno. Ellos son atrevidos, arrogantes, no temen difamar a la autoridad superior, hablan palabras feas. Yo recuerdo, hermanos, cuando hubo algunos hermanos que sirvieron en África y de repente se rebelaron contra el hermano Don y comenzaron a difamar al hermano Don de una manera que ni incrédulo hacen. Nosotros quedamos tan horrorizados con aquello. Hicieron una rebelión de los más jóvenes en contra del hermano Don, en contra del que estaba en la delantera. Fue algo horrible. Nosotros quedamos así. Ustedes, gracias al Señor, no pasaron por esto. Entonces, necesitamos tener temor de difamar a la autoridad superior. Miren el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Hermanos, ciertamente los ángeles
tienen mucho más fuerza que nosotros, mucho más poder que nosotros. ¿Es verdad? Ellos tienen ciertamente más capacidad que nosotros. Aún teniendo tanta capacidad, tanto poder, hermanos, ellos conocen el error, el miedo. Ellos tienen miedo de hablar en contra de la autoridad. ¿Ustedes sabían esto o no? Los hermanos saben de esto. Los ángeles saben de esto, hermanos. Y los ángeles realmente, yo creo que Hebreos 2, Hebreos dice que ellos, vamos a ver, capítulo 2, versículo 7. Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí se refería al hombre Jesús. Hasta el hombre Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ahí en el versículo 9, no, perdón, este es el hombre creado por Dios. Ahí en el versículo 9 es el hombre Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta el hombre Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, y nosotros los seres humanos fuimos creados un poco menor que los ángeles. Y aquí, segunda Pedro nos habla que nosotros, los ángeles, fueron creados con mayores, ellos son mayores en fuerzas y mayores en poder, pero ellos saben que no pueden ofender a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Versículo, porque esto está en Judas 9. Vamos a ver Judas 9. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel, él tiene una posición de liderazgo. Él no osó hablar cualquier cosa difamatoria contra Satanás, porque él sabía que al comienzo Satanás fue creado como el hijo del alba. Él era uno de los primeros ángeles creados por Dios en el liderazgo. ¿Está bien? Entonces, él fue instituido por Dios en el comienzo con una autoridad. Y siendo una autoridad instituida por Dios, Miguel, el arcángel Miguel, él tenía temor de hablar mal contra el diablo. Ellos estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Moisés murió, nadie vio el cuerpo y fue a la cumbre del monte y murió y nadie sabe dónde está su cuerpo. Allí hubo una disputa Miguel con Satanás y Miguel solo dijo: Dios te reprenda porque yo no puedo reprenderte. Entonces, si los ángeles conocen con relación a la autoridad, estos falsos maestros no respetan. Estos falsos maestros difaman, calumnian a las autoridades instituidas por Dios. Ahí el versículo 12. Pedro entonces habla de una manera más fuerte. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, ¿por qué Pedro los llama a ellos de animales irracionales, brutos irracionales? El hombre no es considerado como un animal racional. ¿Y por qué Pedro los llama a estos falsos maestros de animales irracionales, brutos irracionales? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre hombres con los demás animales? ¿Cuál es la diferencia? Está en la conciencia. ¿Sabían esto? La conciencia. Los animales
van actuando de acuerdo a su instinto. Ellos no tienen conciencia, no tienen arrepentimiento, ¿es verdad? Ellos hacen de acuerdo con su instinto animal, pero el hombre tiene conciencia. ¿Tiene o no tiene? ¿Y qué es esta conciencia? Aún en la caída del hombre, el hombre abandonó a Dios, se desconectó de Dios, pero Dios no abandonó al hombre totalmente. Aún desconectado de Dios, Dios preservó una ley natural que es hablado en Romanos 7, una ley natural. Aquella ley natural, hermanos, es la conciencia que Dios colocó. Vamos a leer. Voy hablando así, pero Romanos 7. Amén. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según al hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de la mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aún, hermanos, yo antes de convertirme, antes de recibir el nuevo nacimiento, la vida de Dios, hermanos, como hombre natural, Dios no abandonó al hombre. Dios aún colocó en el hombre una ley natural, la ley de mi mente, que aún me regula, que no me deja descarriarme de una sola vez. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo con el animal? Es la conciencia. Yo tengo la conciencia. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Vamos a ver en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Entienden? Aquí habla de los gentiles. Aquí son los gentiles incrédulos. Ellos no recibieron la ley de Moisés como el pueblo de Israel lo recibió, pero ellos tienen por naturaleza, ellos proceden por naturaleza en conformidad con la ley. Usted sabe que la ley que Dios dio por medio de Moisés vino de Dios. Si el hombre también fue creado por Dios, nosotros tenemos dentro de nosotros por instinto algo que es conforme a la ley. ¿Ustedes perciben o no? Entonces, yo tengo dentro de mí algo que me dice, opa, yo debo actuar así. ¿Y qué es esto que lo que me dice? Es la conciencia. ¿Saben esto? Entonces, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta obra de la ley no tenemos exteriormente. Los gentiles no lo tienen, pero lo tiene grabado en el corazón. ¿Dónde? En el corazón, en la conciencia. Dándole testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene la conciencia que Dios dejó aún algo para que usted, de acuerdo con la ley de Dios, pero sus pensamientos muchas veces quieren hacer según sus pasiones carnales. Él quiere seguir, como Romanos 7 habla, seguir una ley que está en los miembros. Y esta ley es la ley del pecado y de la muerte. Entonces sus pensamientos tienen una tendencia de seguir la ley que está en sus miembros. Pero en su conciencia está
la ley de Dios. Entonces, sus pensamientos y su conciencia están peleando entre sí. ¿Ustedes percibieron eso o no? Aún antes de usted convertirse, usted quiere ser algo. Ah, yo quería hacer tanto. Esta persona se fue y dejó aquí un dinero, un celular, cualquier cosa. Usted tiene codicia de eso. Y el Señor dice, encontrado no es robado. No es esta célebre y famosa frase, encontrado no es robado, y usted lo toma para sí. O si no, la caja del supermercado te dio 100 reales más en el vuelto. Y su pensamiento, no, el que dio, el que sembrome. Pero su conciencia dice, ese dinero no es tuyo. ¿Ustedes percibieron? Entonces, ¿hay o no hay una pelea aquí dentro? Devuelven, no. Devuelven, no. No devuelvo, no. Ustedes percibieron que el hombre tiene esta conciencia que lucha contra el pensamiento. ¿Estoy en lo correcto o no? Solo que estos falsos maestros, que ellos fueron en contra de la conciencia, Dios al comienzo le decía, usted está yendo en contra de la autoridad de la iglesia. Usted está hablando en contra de la palabra profética. Usted está yendo contra la palabra de Dios y Dios le avisa en su conciencia. Pero ellos continúan yendo por su propia ambición, sus propias pasiones. Y poco a poco, esa conciencia queda cauterizada. Usted puede ver esto yo creo que en Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. De tanto usted hablar mentiras, una mentira sobre otra mentira, su conciencia te avisa, opa, usted está hablando mentiras. No, pero usted tiene por verdad la mentira que usted tanto habla y tanto la conciencia te avisa y usted no la oye. Su conciencia queda cauterizada. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Cauterizar. Cuando usted tiene alguna verruga, el dermatólogo no lo cauteriza. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es quemar para quitarlo. Entonces, ¿sabe aquella parte del cuerpo que usted se quema y después queda una parte, no sé cómo, lastimada, manchada? Aquella parte queda insensible, aquella parte de la piel. Usted ya no tiene más sensibilidad, usted pierde la sensibilidad. Hermanos, la conciencia cauterizada es de tanto que usted va en contra de ella. Sus pensamientos y argumentos. Usted argumenta tanto contra su conciencia y su conciencia dice, bueno, está bien, no voy a actuar más, no voy a hablar más, no tiene sentido hablar. Él prefiere la mentira, prefiere ir contra la autoridad, él prefiere hacer lo que él quiere, no voy a hablar más. Entonces la conciencia se calla. Y ahí él actúa de acuerdo con sus pasiones carnales. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces, por ellos, sin embargo, Pedro dice que tales personas no siguen la conciencia, sino que siguen su naturaleza caída para ser presa y destrucción. En verdad, ellos creen que tienen ventaja, están hablando mentiras, están obteniendo terreno, están difamando a las personas, difamando a la autoridad. No, ellos están siendo presos, ellos son presos. ¿Para qué? Para destrucción, ellos van a ser destruidos. Por tanto, hermanos, por causa de la ignorancia en que viven, ¿por qué ellos creen así? Eso está en Efesios 4:18, nos dice así. 4:18 dice así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos,
falta de entendimiento, totalmente ajenos a la vida de Dios, por causa de la ignorancia en que viven y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, la conciencia se hizo insensible, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahí ya no hay más freno. La conciencia no actuando, terminó el freno. Usted puede hacer cualquier cosa, todo se puede hacer. Estos son los, ahí ellos hablan mal, hablando mal, vamos a continuar. Hablando mal, hablar mal es blasfemar o calumniar. Vamos a ver. Versículo, ¿dónde estoy? Versículo 12. Pero esto es hablando mal de cosas que no entienden, calumniando aquellos que ellos son ignorantes, como animales irracionales, perecerán en su propia perdición. Ellos creen que están destruyendo aquello que quieren destruir, pero en verdad ellos mismos están siendo destruidos en su propia destrucción. Ellos están calumniando, colocando en los medios sociales, hablando mentiras y más mentiras. Parece que ellos están intentando destruir a los otros. En verdad, ellos se están destruyendo. Oh, Señor Jesús. El hombre, hermano, se tornó irracional. Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, ahí llegaron al fondo del pozo. Ellos ya hablan lo que quieren hablar, no hay más restricciones, no hay más frenos. Ellos van cada vez más practicando cosas inmorales, inconvenientes. ¿Dónde estoy? Vamos al 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. No solo ellos lo hacen, sino que ellos provocan para que más personas se rebelen, más personas también hablen mal con mentiras y calumnias. Entonces, esta es la situación del hombre cuando pierde el freno y reciben el salario de la injusticia. Hechos 1:18. Pedro estaba refiriéndose a Judas, capítulo 1, versículo 18. Pues, con el salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se rompió por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Él está refiriéndose a Judas, que traicionó a Jesús, vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y al final él se arrepintió, y él que se lanzó, se precipitó y rompió en el medio en su caída, y todas sus entrañas salieron. De su vientre, hermanos, él recibió el pago, el salario de la injusticia. Entonces Pedro en verdad estaba refiriéndose a lo que sucedió con Judas. Ahora vamos a volver al versículo 13 de 2 de Pedro capítulo 2. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hermanos, los falsos profetas de aquella época, ellos ya cayeron, una vez que cayeron en la esfera carnal, buscando placer en la lujuria carnal, porque la palabra lujuria aquí es trufi, que es teniendo la mente y el cuerpo debilitados por la indulgencia, por la vida lujuriosa, afeminada,
vida fácil en pleno día. Quiere decir, no hay más freno. Cuando usted suelta el freno de la conciencia, el hombre al principio puede hacer cosas menos graves, pero va hundiéndose en cosas más graves porque no tiene freno. Oh, Señor Jesús. Son manchas, inmundicia, deformidades morales. Ellos se regalan a sus propios engaños, errores. Ellos engañan a los otros, están engañados y regalan sus propios errores en cuanto comen con vosotros en las fiestas de amor. Esto, comer con vosotros, ¿sabe qué es banquetear? Vamos a Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes o fiestas de amor, ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, ellos, en cuanto comen con vosotros, ¿qué es banquetear con ellos? Las fiestas de amor. Recuerdan que nosotros de vez en cuando hacemos fiestas de amor. Yo creo que hicimos 2 veces las últimas veces. Las fiestas de amor, los primeros cristianos, ellos tenían esta práctica de hacer fiestas. Estas fiestas, ellos la llamaban de fiesta de amor. Tal es así que recuerdan que Pablo, esto se asocia a la cena, a la mesa del Señor. Y Pablo tuvo que advertir, ustedes están usando estas fiestas de amor en memoria del Señor. En la mesa del Señor, ustedes están emborrachándose, ustedes están comiendo como aprovechándose de la fiesta para llenar sus barrigas. Entonces Pablo dice así. ¿Recuerdan 1 Corintios 11? ¿Ustedes lo recuerdan? Vamos a ver, 1 Corintios 11. Esto sucedía en las fiestas de amor de ellos. 1 Corintios capítulo 11, el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oh Señor Jesús, puesto que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciar a la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces ellos tenían fiesta de amor en el partimiento del pan, en la cena del Señor, y mezclaban estas cosas. Entonces alguien comía mucho hasta embriagarse. Entonces estas eran las fiestas de amor. Y estos falsos maestros se mezclan en medio de los hermanos como lobos vestidos de piel de ovejas y viviendo en medio de los hermanos, y como Amir dice de vez en cuando, sale del disfraz y le da una puñalada y después se esconde y queda comiendo con ustedes. Entonces, disimulándose en medio de los hermanos, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables en el pecado. Hermanos, es importante los ojos. Los ojos estaban llenos de adulterio e insaciables en el pecado. Ustedes saben que es importante usted tener ojos buenos o ojos malos. Saben que todo depende de cómo usted mira. Para algunos, la palabra profética es algo horrible. Detesta todo lo que hablan de palabra profética. Queda mal, pero... ¿Y usted? Sus ojos. Todo depende de los ojos. Por ejemplo,
Mateo 5:28. Vamos a ver. Mateus 5:28. Dá uma olhada. Mateo 5:28. Mateus 5:28. Yo sé que usted ama la palabra. Eu sei que você ama a palavra, né? Versículo 28. El Señor habla. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya adultera en su corazón. O mirar, depende cómo usted mira. Você olha. Hay un tipo de mirar y hay otro tipo de mirar. Depende cómo usted mira. De olhar. Então, Y Mateo depende 6:22. E Mateus 6:22. La lámpara del cuerpo es São el os ojo. olhos. Así que si tus ojos es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo teu corpo será luminoso. Pero si tus ojos es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si usted tiene un ojo malo, la palabra de Dios es mala para usted. Si usted tiene un ojo bueno, hermanos, usted va a ganar la bendición en la palabra del Señor. Entonces, y usted va a ser luminoso. Usted va a iluminar a los otros. Su semblante muestra, sus ojos brillan. Pero si sus ojos son malos, usted tiene odio en el corazón. Sus ojos son que están como, ¿cómo se dice? Ojo de pescado. Ojo de pescado muerto. Ojo de pescado muerto. Su semblante es de odio. Su semblante es decaído. Hermanos, todo esto depende de los ojos. ¿Sabían esto? Depende de los ojos. Por eso que el Señor habla en Mateos 13. Mateos 13. Hay personas que dicen, no sé por qué a ustedes les gusta tanta palabra profética. Yo no veo nada de lo que ustedes están viendo. Porque todo depende del ojo. Si el ojo es malo, no ve nada. Por eso que el Señor Jesús habló en Isaías, Mateos 13, versículo 14. Oír también es importante, que dijo, de oído iréis y no entendéis, y viendo veréis. ¿Están viendo? Viendo veréis. ¿Cómo es importante ver? Y no percibiréis. Hay personas que miran, pero no ven nada. ¿Pero usted ve? ¿Por qué no ve nada? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Corazón duro, endurecido, tiene los ojos malos, los ojos no ven. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si usted tiene ojos que ven, si usted tiene oído que oyen, su corazón va a entender, usted va a ser curado por el Señor. Claro que lo contrario es lo mismo. Si usted tiene ojos que no ven, usted tiene oídos que no oyen, su corazón nunca va a entender, porque su corazón está endurecido, usted no va a ser curado por el Señor. Por eso el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Está bien? Entonces, voy a usar esta palabra para decirles a ustedes, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Porque ouvem. Amém. Y aquí habla, ¿dónde está? E aqui fala, onde está? Versículo 14. Tiene los ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado, engordando almas inconstantes, teniendo el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué es engodar en portugués? Engodar aquí en griego
es enganar aqui deleazo, es é deleazo. capturar con un señuelo, engañar a través de agrados, Enganar através de fascinar, agrado, seducir y fascinar, engañar. seduzir. Quiere decir, estos falsos maestros engañan Esses con falsos una mestres carnada, enganam com uma isca, engañan sempre com a través de agrados, engano lo através de adulan agrado, y lo fascinan a usted, y lo seducen a usted, lo engañan a usted. e seduz você, Viu, e Amir? ilude você, né? En verdad, Viu, Amir? Na verdade, a pescaria el pescar es todo un é engaño. engodo, viu? Usted está engañando a los peces, Você tá colocando enganando una os peixes, né? carnada y le dice, vaya, coma, coma, Colocando uma coma, isca ali, que usted viene a mi coma, olla. Coma que você Es vem pra minha eso. panela, né? Entonces la advertencia para quien no sigue de cerca la palabra de los apóstoles, hermanos, quien sigue la palabra de la verdad de cerca, tiene constancia, firmeza y nunca será víctima de engaños. Si usted hace inmersión en la palabra, si usted ama la palabra, usted duerme oyendo la palabra, despierta oyendo la palabra, durante todo el día usted usa la palabra para vivir, hermanos, yo tengo seguridad que cuando venga una palabra diferente, usted siente el olor, usted siente el sabor diferente, usted va a decir, no, yo no caigo en esto es engaño, Eu não caio nessa. es una carnada que alguien lanzó, yo no voy a caer en Uma esta isca que carnada. alguém lançou. Eu não Y vou los cair nessa falsos isca. maestros Então, eran e os falsos avarientos, mestres buscan ventajas financieras buscam vantagens y hijos financeiras. malditos. Esto está al final del versículo 14. Ahí el versículo 15. Han dejado el camino recto Versículo 15. y se han Abandonando extraviado o recto siguiendo el camino caminho, de se Balaán, extraviaram, hijo de Beor, seguindo pelo el caminho cual de Balaam, amó el filho de premio Beor, de la que amou maldad. o prêmio Hermanos, da injustiça. versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, hermanos, aquí nos muestra que el camino abandonó el recto camino. ¿Cuál es el recto camino? Hermanos, el recto camino es el camino de la verdad del versículo 2. El final del versículo 2 no habla del camino de la verdad. El recto camino es el camino de la verdad. Es la palabra de la verdad. Es lo que los apóstoles predicaban. Efesios 1:13 ya leí varias veces. Vamos a leer una vez más. Efesios 1:13. ¿Cómo nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Hermanos, la palabra de la verdad, el evangelio es la buena nueva que nos salva. Pero necesita su fe. Usted necesita creer en la palabra. Cuando usted cree, esta palabra de la verdad te salva. Es el evangelio que te salva. Y esta palabra de la verdad va a transferir la verdad de la fe objetiva para hacer su realidad subjetiva. Es esto que Dios está haciendo con nosotros. Y no es mentira que Dios está constituyéndole en su corazón. Esta palabra de la verdad, Colosenses 1:5 también podemos ver, Colosenses 1:5, que llegó, voy al final ya, lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en esta palabra, hermanos, está el poder de Dios. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por oh, Señor Jesús. Es eso, ¿no? 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo,
con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. En la palabra, versículo 4 dice así: antes bien, más recomendándonos en todo como ministros de Dios. Ahí viene el versículo 7. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Quiere decir, la palabra de la verdad es el propio poder de Dios. No es poder del apóstol Pablo, era el poder de Dios. Si la palabra viene de Dios, tiene poder. Si la palabra no viene de Dios, es palabra de los hombres, no tiene poder. Entonces la palabra de Dios, entonces la palabra de la vida dispensa la vida eterna a la iglesia y promueve la comunión de la vida. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y promueve la comunión de la vida para el crecimiento de los miembros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los falsos maestros abandonaron el camino, el recto camino, se desviaron por el camino de Balaam. ¿Balaam quién fue? Fue un profeta gentil, genuino. Él era verdaderamente profeta. La Biblia lo llama como profeta. Era un profeta, solo que era gentil, no era del pueblo de Israel. No era falso, pero él amó el salario, el pago de la injusticia. Yo no voy a leerles a ustedes, voy a darles los versículos para quien quiera pueda leer. Números 22, versículos 5 y 7. Deuteronomio 23, versículo 4. Nehemías 13, versículo 2. Apocalipsis 2, versículo 14. Entonces, hermanos, Balaam se tornó un tipo de alguien que era verdadero profeta de Dios, pero amó el salario de la injusticia. Él fue asalariado para maldecir en contra el propio pueblo de Dios. Hermanos, al final del primer siglo, la iglesia abandonó la palabra de los apóstoles para buscar cada uno la primacía. Ustedes saben esto. En 2 de Timoteo 1:15, vamos a ver. 2 Timoteo 1:15. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, en los cuales Fígelo y Hermógenes, quiere decir al final, hermanos, en verdad, ni llegó al final del primer siglo. Esto es en el año 67. En el año 67, hermanos, todos los de Asia que Pablo había ministrado tanta palabra para ellos, abandonaron a Pablo. Y en el tiempo de Juan, en el año 90, en Tercera de Juan, vamos a ver, Tercera de Juan, cuando Juan aún intentaba restaurar a la iglesia, recuperar a la iglesia con la palabra de los apóstoles, con la enseñanza de los apóstoles, enviando los misioneros para llevar la palabra de la verdad, la palabra de la vida, para restaurar a la iglesia, ya no, los líderes de la época ya no aceptaban más la palabra de Juan. Y Tercera de Juan, aquí habla el versículo 9, pues mucho. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, hermanos, ya había disputa por la primacía, por el liderazgo, por la posición. Y todos ellos querían estar sobre. No estaban ni interesados con la palabra de la verdad, por la enseñanza de los apóstoles. Y así, hermanos, por eso, en el segundo siglo, comenzó entonces la lucha por la posición. Surgió la lucha, surgió entonces el sistema clerical, quiere decir, surgió la clase clerical y la clase de los laicos. Ellos entonces consideran que en la iglesia no todos entienden la Biblia, no todos saben hablar la palabra de Dios. Entonces vamos a crear una categoría superior en términos de iglesia, que ellos son los cleros,
y los demás son miembros comunes. Y los miembros comunes van a trabajar, después traen sus ofrendas, asisten los sermones, y el clero es quien lidia con las cosas de la iglesia. Hermanos, esto no es bíblico. Esto es la doctrina de los nicolaitas, que ya prevalecía con la jerarquía establecida en la iglesia, que sirvió de base para entrar también la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2, vamos a ver, Apocalipsis 2. Oh, Señor Jesús. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Son dos cosas juntas. Los nicolaitas hacen distinción entre cleros y laicos, y la doctrina de Balaam son los que entonces nosotros tenemos que sustentar a esta clase de cleros, de clérigos. Entonces ellos comienzan a ser asalariados. El clero recibía salario y servía en la iglesia por salario. Hermanos, esto se perpetuó a partir del siglo II hasta los días de hoy. Este vicio está hasta en los días de hoy. Entonces, hermanos, es horrible esto. Cuando usted es asalariado, recibe el salario para servir a Dios, hermanos, en verdad usted termina debiendo el favor a quien te paga el salario. Hermanos, nosotros servimos a Dios. Es Dios quien paga nuestro salario. Gracias a Dios, hermanos, nuestros colportores. Hermanos, Dios fue quien inventó esto. Nuestros colportores no son pagos por nadie, son pagos por Dios. Dios los sustenta sin que ellos tengan que hacer favores a nadie. Ellos están siguiendo la palabra, es la dirección de la palabra. Ellos son regidos. Entonces, hermanos, esto está en 1 Corintios 9:9. Vamos a ver rápidamente. 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? No, Dios se preocupa con sus trabajadores. Dios se preocupa con los colportores. ¿Cómo hace entonces? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero ¿cómo vivir del Evangelio? Si vive del Evangelio, entonces alguien tiene que pagar. ¿Alguien recibe el Evangelio y tiene que pagar? No, gracias a Dios. El colportaje es la manera que Dios inventó. Entonces, gracias a Dios. Ellos, por eso yo hablé ayer, hermanos, nuestra preocupación no es alcanzar metas. Alcanzar metas es para el perfeccionamiento de nuestro carácter. Para nosotros no estar cómodos, nosotros siempre tenemos que buscar siempre ser perfeccionados, producir más y más para el Señor. Por eso que en el PAC se habla de metas, mejorar nuestra productividad. Pero la esencia de la cosa es obediencia al Señor. Obediencia a la palabra del Señor, de predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada para que venga el fin. Este es nuestro encargo. Y es también por amor al Señor, por amor a las personas. Las personas están desesperadas como ovejas que no tienen pastor. Están afligidas, están exhaustas. Hermanos, nosotros tenemos que llevar una palabra de verdad que salve a estas almas, que los lleve también a vivir la vida del reino, que ellos sean vencedores como nosotros, que luche por el reino. Nosotros queremos colocar a cada uno de ellos. Este es nuestro corazón cuando salimos a predicar el Evangelio. Hermanos, gracias al Señor, el Señor sustenta. Si usted trabaja, usted hace colportaje para ganar dinero, no, nunca va a llegar a hacer esto. Pero si realmente usted hace por amor al Señor, el Señor te sustenta. Entonces, gracias al Señor por esto.
Então, graças ao Senhor. El versículo 17 y 19. Yo necesito terminar. Vamos a ver esto. 18 a 19. São como fontes sem água, como névoas impelidas Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y variadas seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de las cosas que viven en error. Los prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno de los hechos, esclavo de los que he vencido. Quiere decir que los mansos, falsos maestros, es como una fuente. Cuando usted va a buscar una fuente de agua, ¿usted busca qué? Busca agua, fuentes de agua. Solo que aquí dice que son fuentes sin agua. Entonces, engaño. Engodo. Yo soy una fuente, pero no tengo agua. Eu sou uma fonte ¿Qué que não más? tem água, certo? Que mais? Névoas impelidas Nubes. por temporal. Quando vem Nubes. uma neve, uma Usted dice, ay, va a llover cuando ve una nube. você fala, opa, vai Nosotros estábamos en una sequía mucho tiempo, gracias al Señor va a llover. Pero esta nube, chover. Mas essa llevada por los vientos, impelida, son llevadas por los temporal que lo lleva. impelidas No por llueve en el temporal, lugar leva embora, correcto. não Y chega para em outro lugar, ellos está né? E pra eles, profiriendo eles palabras e proferindo jactanciosas de palavras vanidad. jactanciosas, Hablan cosas orgullosas, jactanciosas, pero llenas de vanidades. No tienen contenido, no tienen verdad como su contenido. não tem verdade, Engañan con pasiones carnales por sus libertinajes aquellos que estaban listos para huir de los que los que viven en el error. Entonces, prometen libertad. prometem. Dicen, ustedes tienen que libertarse, ustedes están en una esclavitud, no están viendo. Não sei o que, na verdade, Y vão cair. en verdad ustedes van a caer en sus propias esclavitudes. Então, Y ellos mismos, ó Senhor Jesus, son nubes sin aguas, são impelidos nuvens por sem los água, vientos, impelidas tienen por ventos, apariencia têm de aparência piedad, piedade, pero porém sin poder de la sem vida. piedade. Segunda Timoteo 3:5, ¿cómo nos dice? 3:5, como fala? Segunda Timoteo 3:5. 2 Timóteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Tienen apariencia de hombre espiritual, pero no tienen poder, porque no tienen la palabra. Quien tiene poder, hermano, no es el hombre. Quien tiene poder es la palabra. Entonces, fuente sin agua. Entonces, Judas 13 habla. Son árboles sin frutos. Son plantas desarraigadas. Son olas bravas del mar que solo braman sus propias suciedades. Ustedes ya vieron, las olas empujan suciedad del océano. Queda aquella mancha empujada por las olas. Son ellos. En vez de traer cosas, te traen basura. Lo llena usted de basura. ¿Para quién ha sido la negritud de las tinieblas? Quiere decir, con Dios no se juega. Dios es fuego consumidor. Y profieren palabras arrogantes y engañan con palabras y por sus libertinajes aquellos que estaban listos a huir y los conducen a todos al error. Y ellos son esclavos de la corrupción, porque en verdad ellos están vencidos por las corrupciones. 20 al 22 vamos a leer ahora. 20 al 22. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que verdadero el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir?
una vez escapados de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Entonces son personas, aquí deja claro, son personas que ya recibieron el beneficio de la palabra profética, recibieron el beneficio de la palabra de la verdad. Ellos no son ignorantes. Ellos estuvieron en la iglesia disfrutando la enseñanza de los apóstoles, tuvieron conocimiento de Jesucristo. Ellos escaparon de las contaminaciones, pero ellos se dejaron enredar nuevamente. Ahí son vencidos. Ahí se tornan el último estado peor que el primero, peor que en el tiempo de incrédulos. Hermanos, realmente es así. Cuando los creyentes caen en la rebelión y entran en la cuestión de la corrupción, hermanos, ellos quedan peor que su estado de incrédulo. Es peor. Entonces, que el Señor nos libre de esto. Por eso, hermanos, ellos ciertamente eran líderes reconocidos por haber seguido a los apóstoles. Pedro no está hablando de cualquier uno, no, está hablando de los líderes que reconocieron la palabra, siguieron a los apóstoles. Sin embargo, ellos fueron enredados por alguna ambición o algún deseo no confesado, lucha por la posición, lucha por la primacía o por dinero o por avaricia. Están por sus propias cuentas, pero no tienen que ofrecer. En cuanto ellos estaban con los apóstoles, iban sobre la ola de los apóstoles, eran tenidos como los líderes, pero una vez que ellos difaman a los líderes, difaman a los apóstoles, ahora quedaron por su propia cuenta. Su propia cuenta, hermanos. Entonces usted tiene que mostrar su producto. Usted habla mejor que los apóstoles. Usted tiene cosas mejor para presentar que los apóstoles. Ahora están por su propia cuenta, no tienen nada para presentar. Son fuentes sin agua, árboles sin frutos. Entonces, hermanos, esta es la situación horrible. ¿Ahí qué sucede? En África. Ahora, recientemente, el mes pasado, recibí la noticia de que ellos fueron a ofrecer dinero para comprar sus seguidores en África. Esto es muy feo. ¿Y quién, el agente que llevaba el dinero para sobornar? ¿Usted cree que estos agentes no son corruptos? Ellos que son portadores del dinero, ellos terminan robando el mismo dinero. ¿Entienden? Entonces, es algo horrible, pero yo digo esto, hermanos, no está lejos de nosotros. Esto que Pedro habló no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros. Pero hermanos, aquí no tienen que ofrecer ahora. Lo único que ellos tienen es hablar mal, Entonces, hermanos, si los seguidores son engañados, algunos intentan volver, pero ya fueron contaminados con la muerte. Ahí queda difícil volver. No es así, hermano. Pero alguien va a pagar esa cuenta. Por eso, hermanos, vamos a dar valor al poder de la palabra, que cambia nuestra naturaleza, que transforma nuestra alma para no ser engañados por palabras lindas sin ninguna realidad. No somos más canes para volver al vómito. No somos más puercas que apenas fue lavada por fuera. Nuestra naturaleza fue cambiada. El Señor consiguió transformar nuestro ser interior. Dios no hizo solo maquillaje en nosotros. Dios hizo un cambio de vida en nuestro interior. Esto es hecho por la palabra. Por eso es importante inculcar la palabra en el corazón a través de la inmersión en la palabra. La realidad de Dios es transferida hacia adentro de mi fe subjetiva. Yo no solamente fui maquillado, fui lavado por fuera, sino que el Señor está transformando mi ser interior. Amén. Entonces, era esto que yo quería hablar. Vamos a continuar recibiendo vida a través de la palabra de la verdad. Jesús es el Señor. Amén. Jesus é o Senhor. Amém.